Hola, ¿qué tal? Me encanta poder darte la bienvenida una vez más a tu espacio Jóvenes en TV. Por increíble que parezca, llevamos más de un año inmersos en la pandemia de COVID-19. Sí, más de un año. Seguramente, como nosotros, en ningún momento te imaginaste que íbamos a vivir tanto tiempo los estragos de esta enfermedad. Sobre todo después de la experiencia que tuvimos cuando surgió el virus de la influenza H1N1, que nos mantuvo en casa solo por algunos días del año 2009. Cabe recordar que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, declaró la pandemia por COVID-19. Y que de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la caracterización de una pandemia significa que una epidemia se ha extendido por varios países, continentes o a todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. ¿Cuál es la visión de la Organización Mundial de la Salud a un año de su declaratoria de la pandemia? ¿Qué otras pandemias se han propagado por el mundo? ¿Cuáles son las pandemias y epidemias que han tenido lugar en México a lo largo de su historia? ¿Y qué hemos aprendido en este año de la pandemia COVID-19? Estas son algunas de las preguntas de las cuales daremos respuesta a lo largo de esta emisión. No pierdas detalle. Verás que el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! La historia de la humanidad ha ido de la mano de la historia de las enfermedades. Por tanto, ambas han evolucionado prácticamente a la par. Para atender las enfermedades que iban surgiendo, nuestros antepasados se respaldaban en el animismo, es decir, en la creencia de que ciertos lugares, objetos y elementos del medio natural permitían combatir la enfermedad y recobrar la salud. Pero muy seguramente hubo momentos en los que no supieron qué hacer. Al respecto, cuenta una historia que hace unos 20,000 años, en algún lugar del mundo, un hechicero visitó a un enfermo y cuando lo vio inmediatamente regresó sus pasos, pues en él reconoció una enfermedad de la cual solamente había escuchado en voz de su padre y de su abuelo. Así que solamente acertó a decir que era necesario abandonar el lugar. Con el paso del tiempo surgió la ciencia y la medicina, pero también nuevas enfermedades que pasaron de ser endémicas, esto es, afectar a un pequeño grupo de personas, a convertirse en pandemias, lo que significa que dicha enfermedad tiene presencia en diversas partes del mundo. A lo largo de la historia, alrededor del mundo han tenido lugar diversas pandemias, entre las cuales resaltan las siguientes. La peste de Justiniano, que afectó principalmente al Imperio Bizantino y que provocó la muerte aproximadamente del 40% de su población. La peste negra, también conocida como muerte negra, cuyo primer brote inició en Europa entre los años 1346 y 1347, dejando muerte y destrucción a su paso, y que tuvo rebotes hasta el siglo XVIII. La gripe española, la cual se esparció por diversos países a través de los soldados durante la última fase de la Primera Guerra Mundial, afectando a un tercio de la población del planeta entre 1918 y 1919. La gripe asiática, que se detectó por primera vez en la península de Yunnan, China, en 1957, y que se propagó por el mundo en menos de un año, provocando la muerte de 1 millón de personas. La gripe de Hong Kong, que también apareció en Asia, pero en 1968, y que cobró la vida de 1 millón de personas a nivel mundial. Y el virus de inmunodeficiencia adquirida, más conocido como VIH o SIDA, el cual se originó en 1981 y que ha sido la causa de millones de fallecimientos en todo el planeta. De manera particular, México ha sido escenario de pandemias y epidemias. Estas pestilencias, como aquí se les llamaba, tuvieron origen en las embarcaciones europeas en el siglo XVI. Se sabe que llegaron con tal furia que cobraron la vida de 9 de cada 10 indígenas. En 1520 se esparció por México, Tenochtitlán, la viruela, que en aquel entonces llamaron Huizahuatl, vocablo náhuatl que significa lepra grande o la de granos mayores. En 1531 se hizo presente el sarampión, que aquí se conoció como Záhuatl Tepitón, que significa lepra chica. En 1545 apareció una enfermedad que sacaba ronchas que se extendían por la cara, la cabeza y el pecho, causando la muerte en muchos casos y ceguera en otros.
En 1576, la población se vio afectada por una pestilencia que causaba calenturas y pujamiento con sangre, incluso hasta reventar las narices. Y entre 1595 y 1596 hubo una pestilencia que conjuntó al sarampión, las paperas y el tabardillo. Tal fue el impacto de las epidemias y pandemias que, en enero de 1555, Fray Toribio de Motolinía envió una carta al rey señalando que Dios castigó a la Nueva España con 10 plagas trabajosas. Se sabe que durante los siglos XVII y XVIII continuaron siendo mortales enfermedades como la diarrea, la disentería y la viruela. Cabe resaltar que esta última se pudo contener gracias a la variolización, es decir, la prevención de la viruela hacia finales del siglo XVIII. Posteriormente, el panorama no cambió mucho, pues entre 1863 y 1876 tuvieron lugar diversas epidemias de tifo, las cuales continuaron hasta los primeros años del siglo XX. Por otro lado, entre 1948 y 1990 se registran casos de poliomielitis, enfermedad que se pudo controlar por la aparición de la vacuna, alrededor de 1950. En 1983 comenzaron a propagarse los casos de virus de inmunodeficiencia o VIH, los cuales no han cesado. Y en 2009 aparecieron casos de influenza H1N1 en su forma más grave. Todas las experiencias vividas por las pandemias y epidemias mediante la intervención de la comunidad científica nos han dejado conocimientos importantes a la humanidad. Entre otras cosas, aprendimos que la cuarentena nos permite prevenir la difusión de las enfermedades. También que es importante usar máscaras protectoras e incluso vestimentas especiales para evitar contagios. Y que la inmunización natural o mediante la vacunación permite prevenir rebrotes de las enfermedades e incluso erradicarlas. Ahora bien, ¿qué hay del COVID-19? ¿Cómo es que surgió? A mediados del mes de noviembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, se identificó una enfermedad desconocida que causaba neumonía. Luego de algunos casos más, el 31 de diciembre de ese año, China reportó estos sucesos ante la Organización Mundial de la Salud. Tras algunas indagaciones, el 7 de enero de 2020, China dio a conocer que el virus causante de estas infecciones era un nuevo tipo de coronavirus, los cuales comúnmente afectan a las vías respiratorias. 3 días después, se registró la primera muerte por COVID-19, nombre que después se le dio a esta enfermedad. Gradualmente, el virus se expandió por el mundo y las muertes se multiplicaron. Razón por la cual el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció que la situación representaba una pandemia. Por sus características y efectos, la pandemia de COVID-19 se asemeja a la gripe española, que tuvo lugar principalmente entre 1918 y 1919. Conozcamos un poco más de ella. Los primeros datos de esta gripe se publicaron en España, razón por la cual recibió el nombre de gripe española. Aunque en diferentes investigaciones se ha especulado que se originó en alguno de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial, como Francia en 1916 o Estados Unidos en 1918. Lo que sí se sabe con certeza es que esta gripe se propagó rápidamente por Europa, además de que aparecieron brotes en África, Asia y América, infectando a 1/3 de la población mundial y cobrando la vida de más de 50 millones de personas en todo el planeta. En general, la muerte no ocurría a consecuencia directa de la gripe, sino por bronconeumonías bacterianas para cuyo tratamiento no existían los antibióticos necesarios. La gripe española, la mayor pandemia de la historia. La pandemia presentó 3 grandes oleadas y en la última de ellas, durante el invierno de 1919, hubo un alto índice de contagios, pero menos fallecimientos. Se estima que esto ocurrió porque las personas, luego de haberse contagiado, generaron anticuerpos para combatir la enfermedad. Finalmente, en el verano de 1920, el virus desapareció tal y como había llegado, sorpresivamente. Regresemos a la época actual y a la pandemia provocada por la propagación de la COVID-19. ¿Cuáles han sido sus efectos? Hasta mayo de 2021 han transcurrido 19 meses de pandemia.
En todo el planeta, más de 3.300.000 personas han fallecido y alrededor de 159 millones se han contagiado. En México han fallecido alrededor de 219.000 personas y más de 2.300.000 se han contagiado. Hagamos otro alto para conocer un poco más del virus que ha ocasionado estos contagios y decesos. Los coronavirus son una familia de virus que generalmente provocan enfermedades respiratorias, desde muy ligeras y comunes hasta enfermedades graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS. El último coronavirus que se ha descubierto se ha denominado SARS-CoV-2. Este provoca la enfermedad que conocemos como COVID-19 y que ha dado lugar a la pandemia que ha azotado al mundo en los últimos meses. COVID-19 es un acrónimo. CO proviene de corona, V de virus, D proviene de la palabra en inglés disease, que significa enfermedad, y 19 es el año en el cual se descubrió. Aunque algunas personas son asintomáticas, es decir, no presentan ningún síntoma, en caso de contagio, esta enfermedad causa comúnmente fiebre persistente, dolor de cabeza, secreción y congestión nasal, conjuntivitis, tos seca, cansancio, dolor muscular y diarrea, y en casos graves, provoca importantes afectaciones pulmonares, incluso la muerte. Desde su inicio hasta la fecha, la pandemia por COVID-19 nos ha colocado ante situaciones imprevistas. De un momento a otro, la vida cambió. El confort de lo cotidiano se transformó en un escenario incierto. Los sistemas de salud tuvieron que afrontar situaciones críticas y, en muchos casos, llegaron al colapso, por lo que se tuvieron que crear diferentes estrategias para mantener la atención médica. En México, por ejemplo, se destinaron hospitales COVID-19 en el sector salud, el ISSSTE y el IMSS, y se acondicionaron algunas instalaciones adicionales. Además, se dio atención a las personas independientemente de si contaban o no con un servicio de asistencia médica. Con el inicio de la pandemia, se crearon grupos de trabajo desde muy diversos frentes para atender las necesidades de comunicación. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud abrió espacios web para difundir información relevante a nivel planetario. En nuestro país, la Secretaría de Salud implementó una página web y un reporte diario sobre los avances de la pandemia. Estos y otros sitios han sido alimentados con las investigaciones de grupos científicos. Gracias a ello, hemos podido conocer las diversas aristas de la pandemia. Así, supimos que el riesgo máximo de contagio se encuentra al tener contacto circunstancial o directo con una persona enferma, dado que el virus viaja en diminutas gotas que se desplazan hasta 1,5 metros. Para identificar la alta posibilidad de contacto con este virus, cabe mencionar que un cabello humano tiene un espesor de entre 60 y 120 micras, es decir, milésimas de milímetro, y en ese mismo espesor caben de 400 a 1,000 partículas de SARS-CoV-2, razón por la cual fue muy importante adoptar un protocolo hasta cierto punto sencillo y también fundamentado en investigaciones científicas. Para salvaguardar la vida, este protocolo considera acciones como mantener limpias nuestras manos, estornudar o toser cubriendo nuestra boca con la parte interna del brazo, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, evitar compartir utensilios que usa una persona enferma, mantener una sana distancia, cuidar la limpieza y desinfección de los espacios y objetos que ocupamos y, en la medida de lo posible, quedarnos en casa. De estas acciones, quedarse en casa ha representado grandes desafíos. Por un lado, muchas personas no lo pudieron hacer por la necesidad de salir a trabajar. Por otro, entre quienes sí se han podido quedar en casa, varias personas han utilizado los recursos de Internet para trabajar, estudiar, entretenerse y hasta realizar consultas médicas. Otras han visto mermada su salud emocional por la falta del contacto físico, por el estrés, la incertidumbre y la impotencia, o bien porque las relaciones con otros integrantes de sus familias cambiaron a raíz de la convivencia diaria. Sin duda, la vida dio un gran giro. Para su diagnóstico, sabemos que existen principalmente 2 pruebas: las RT-PCR, que son las más efectivas, y las pruebas de antígeno, y que lo más recomendable es realizarlas por lo menos 5 días después del contacto con el virus.
Sobre los tratamientos, hemos aprendido que es fundamental acudir al médico ante los primeros síntomas de la enfermedad, pues aunque se han identificado algunos fármacos para combatirla, su evolución es muy rápida y mortal. Ahora bien, en busca de su combate y erradicación, han salido a la luz diferentes vacunas de uso emergente, las cuales se produjeron en menos de un año. Uso emergente significa que se encuentran en una etapa temprana de desarrollo y que aún es necesario evaluar sus efectos a largo plazo y en grandes poblaciones, por lo cual no cuentan con un registro sanitario definitivo. Sin embargo, han arrojado buenos resultados en sus primeras fases de desarrollo y, sobre todo, han mostrado su eficacia en el combate de la enfermedad. Por tanto, son seguras de aplicar. Sin duda, las vacunas representan grandes esperanzas para atacar la COVID-19. Una cosa más que hemos constatado es que, a través de nuestras actividades, llegamos a impactar negativamente al medio ambiente. Redujimos nuestras actividades, nuestro consumo de combustible y la generación de contaminantes y, a cambio, los cielos de las grandes ciudades se limpiaron y diversas especies de animales aparecieron dentro de los territorios que también les pertenecen, pero que hemos invadido. Todas y cada una de las experiencias adquiridas a lo largo de estos meses han sido el resultado de la solidaridad y la colaboración entre naciones con un mismo fin: combatir la pandemia de COVID-19, misma que ha planteado diversos escenarios para la reflexión global. En el campo educativo se abre la necesidad de impulsar el quehacer científico y estudios profesionales más adecuados a los requerimientos del siglo XXI. En materia de investigación, se requieren apoyos para que la comunidad científica indague, esclarezca y genere información útil para la toma de decisiones institucionales y para que todas las personas podamos comprender lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo, solamente la investigación científica nos permitirá saber si el SARS-CoV-2 mutará para coexistir con los seres humanos, reduciendo su letalidad, formando parte de los virus estacionales, o bien si nos enfrentará a una lucha aún persistente. Solo ella, la ciencia, puede guiar a las instituciones para tomar las medidas más adecuadas. Las innovaciones tecnológicas han otorgado avances inimaginables hasta hace poco tiempo. Gracias a la tecnología, hemos logrado continuar con nuestro día a día a pesar de la pandemia. Pero también se han hecho muy visibles las desigualdades entre los países, entre las ciudades, entre comunidades y los sectores sociales. Por tanto, se requiere de un consenso ético en torno a su uso y medidas que permitan acceder a ellas a nivel mundial. En los gobiernos se requieren líderes capaces de promover la buena gobernanza, estimular la economía y la justicia social, procurar la cultura, el arte y la naturaleza, encaminar naciones modernas, dejando atrás la arrogancia y la visión individualista. Se requieren políticas sanitarias que velen por la implementación de esquemas de salud a la medida de las personas y sus circunstancias, así como acceso a medicamentos y vacunas. Todo ello bajo un modelo de atención amplio, humano e incluyente. Por el momento, se plantea como una urgencia que todas las personas a lo largo y ancho del planeta puedan acceder a la vacunación y, con ello, asegurar una vía efectiva para combatir la pandemia. Las ciencias sociales y humanistas encuentran en la pandemia tierra fértil para la reflexión e investigación sobre el futuro de las sociedades de manera particular, pero también del mundo entero. Un mundo que hoy se pregunta si volverá a ser el mismo. ¿Cómo será México después de la pandemia? Que podemos aspirar a un sistema de salud universal, gratuito. Todo el mundo estaba muy impresionado con el proceso, ¿no? Y entonces, porque fue en la Ciudad de México, por lo menos fue un proceso muy rápido, un proceso eficiente, un proceso como lleno de solidaridad, ¿no? Y todo el mundo estaba sorprendido, y pues para bien, nos deja una lección como un ejemplo de lo que podemos aspirar. Me parece que el gremio de las y los docentes, sobre todo de la educación básica, han sido muy criticados por muchos años, ¿no? Siempre hay un estigma sobre los profesores y las profesoras por el tema de la exigencia de sus derechos. Hay un argumento muy sencillo de decir como, no, pues los profesores no hacen nada, ¿no? Y ahora que las y los papás han tenido que estar con sus niños frente a la computadora, solo un niño o dos o tres quizás, ¿no?
se pueden dar cuenta de lo complejo que es la relación docente-alumno, de lo complejo que es mantener la atención de las y de los niños, de lo complejo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué ha aportado la pandemia a nuestras vidas? Un espacio muy importante de reflexión, es decir, esta posibilidad que tenemos de crear comunidad, cosa que de pronto, viviendo por lo menos en esta Ciudad de México, es muy difícil. Hay veces que no conocemos ni siquiera a nuestros vecinos, ¿no? O sea, como regresar a esa forma de comunidad, al mismo tiempo que podemos, por ejemplo, pensar en un consumo más local. Creo que es muy importante pues sentarnos a reflexionar sobre la desigualdad, ¿no? Y buscar como sociedad qué podemos hacer para que esto no sea así, ¿no? Para que si en algún momento, ojalá que no suceda, nos tome por sorpresa una situación de esta magnitud, los efectos no sean, como siempre, sobre la población más vulnerable. Desde noviembre de 2019, cuando comenzaron a verse los primeros casos de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China, hasta el día de hoy, la pandemia ha hecho presencia prácticamente en todos los rincones de la Tierra. Nos ha demostrado que no importa nuestra condición social, étnica, creencias o ideologías, pues todas y todos estamos expuestas y expuestos a contagiarnos y lamentablemente a perder la vida. Hoy más que nunca podemos ver lo frágil que resulta esta palabra, ¿no crees? Podemos detenernos todos los días y a todas horas frente a las pantallas de televisores, tabletas y teléfonos móviles para ponernos al día con las últimas noticias. Sin embargo, vale la pena no ser solo espectadores y espectadoras, sino tomar todos esos acontecimientos para reflexionar sobre el futuro que queremos. Para cada una de nosotras, nosotros, así como de nuestras familias y amigos, y para el mundo entero, vivo. Quizá una reflexión positiva es que el virus no ha puesto a prueba para mejorar y resolver aquello que hemos hecho mal con nuestra humanidad y con el entorno. ¿Aprenderemos de ello? ¿Tú qué opinas? Con esto llegamos al final del programa. Te recuerdo que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y construcción del conocimiento, donde tu participación es muy importante. Así que no dejes de escribirnos. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a reflexionar en torno a lo que la pandemia nos ha enseñado a la humanidad. Sin duda, el pasado no ha pasado. Conéctate.